Shalom y bienvenidos, mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, Ministerios Casa Olivo, y para mí es un placer y un honor poder compartir con ustedes una porción de la Torá. Torá significa instrucción o enseñanza en hebreo, y es primeramente lo que encontramos en los 5 libros al inicio de nuestras Biblias. La Torá la estudiamos en porciones semanales que vamos estudiando porque entendemos que la Torá, esa instrucción es relevante para cada uno de nosotros, porque nuestro creador, el autor de esta instrucción, no vino a crear religiones, sino vino a establecer una relación con su pueblo. Así que vamos a ver cuál es esa instrucción que tiene preparada el creador para nosotros en el día de hoy. En el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el 5º libro de la Torá. Vamos a recordar que este libro se llama Devarim, que en hebreo significa palabras. Y esta porción que vamos a comenzar a estudiar también se llama así, la Parashá Devarim. Esta porción comprende desde el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 3, verso 22, y recordamos que Devarim también es conocido en español como Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley en griego. Y es precisamente eso, la repetición de la ley. La repetición de la enseñanza del pueblo de Israel y de todas esas vivencias que ellos han estado experimentando en esa travesía en el desierto. Esta porción comienza con esas palabras de Moisés. Esas palabras luego de 40 años de estar con este pueblo. 40 años después de salir de esa esclavitud de Egipto y después de estar en este desierto con el pueblo de Israel hasta llegar al río Jordán, justo al frente de la tierra de Canaán, la tierra prometida, donde Moisés no iba a poder entrar. Y así comienza entonces este recuento que Moisés quiere hacer para el pueblo de Israel. Él quiere que esta nueva generación, luego de 40 años, pueda recordar lo que sus padres estuvieron viviendo en este desierto. Moisés comparte con el pueblo de Israel que el Creador ha ordenado que ellos tomen posesión de la tierra que el Creador había jurado dar a Abraham, Isaac, Jacob y a su descendencia después de ellos, es decir, al pueblo de Israel. Y por eso comienza con un recuento de esas vivencias que ellos estuvieron experimentando en el desierto, comenzando con el nombramiento de ayudantes para Moisés, jefes y jueces. Recordamos que eran más de 2 millones de personas, eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que pertenecían al pueblo de Israel. Entonces Moisés compartió la obligación, la responsabilidad de la justicia en jefes y en líderes que pudieran administrar esa justicia dentro del pueblo. Y también nos recuerda que hubo 12 hombres que fueron enviados a investigar la tierra de Canaán para que ellos pudieran saber cuál era el mejor camino que debían tomar para ir hacia allá. El pueblo terminó desconfiando que podían conquistar la tierra que el Señor les estaba dando. Y por eso, de todos esos más de 600,000 hombres, solo 2 hombres, Caleb y Josué, fueron los únicos en permanecer con vida luego de estos 40 años. E iban a poder finalmente entrar en la tierra prometida. Moisés también nos recuerda de cómo pasaron por los territorios de Seir y Moab. Y el Señor dio órdenes de que no molestasen ni provocaran a estos pueblos, pues tenían un territorio que había sido prometido a ellos por medio de sus antepasados, Esaú y Lot. El pueblo de Israel pidió a Sejón, rey de Hesbón, que los dejara pasar por su territorio, pero en vez de hacerlo, salieron a la guerra y todo su territorio fue conquistado por Israel, que luego subió y Og, rey de Basán,
salió también con todo su pueblo a la guerra contra Israel. El Señor estuvo con Israel y entregó a Og y a todo el pueblo. 60 ciudades fueron conquistadas por Israel. Y ahí fue cuando la tribu de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés se establecieron en todas estas tierras conquistadas que estaban del lado este del Jordán, fuera de la tierra de Canaán. Las mujeres, niños y el ganado se quedaron en estos territorios, mientras los hombres fueron junto a todo el pueblo de Israel a luchar y a poder conquistar la tierra de Canaán al lado oeste del Jordán. Moisés también nos recuerda que le dice a Josué que así como habían derrotado a estos 2 reyes, así iba a suceder con todos sus demás enemigos. Este es un hermoso recuento que hace Moisés para que el pueblo tenga esa noción de cómo el Creador ha estado con ellos a través de ese viaje y de cómo, por el pueblo de Israel ser necio, en vez de poder llegar a la tierra prometida en menos de 2 semanas de camino, les tomó 40 años hacerlo, por la falta de confianza en el Creador. Y por eso es importante tener estos recuentos. Por eso es tan importante recordar estas palabras. Porque si nosotros no recordamos nuestra historia, vamos a estar tentados a repetir los errores que hemos cometido en el pasado. Tenemos esta compilación de tantas palabras de sabiduría que nos ayudan a entender esos errores que otras personas han cometido y de cómo esos errores llevaron a tener unas consecuencias que no fueron de bendición. Y también vemos estos recuentos donde personas fueron obedientes y esta obediencia llevó a la bendición. Vemos como toda una generación de más de 600,000 hombres pereció en el desierto durante esos 40 años y fueron sus hijos los elegidos en poder entrar a la tierra prometida. Moisés, como líder de Israel, había hecho demasiado por el pueblo de Israel. 40 años de servicio. Moisés ya sabía que él no iba a poder entrar a la tierra prometida. Sin embargo, él se puso en los zapatos de las demás personas e hizo esa labor de dar un recuento de todo lo que ha estado pasando en el desierto. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir una vida de bendición para nosotros, para nuestras familias y para nuestra descendencia. Así que aprendamos de este libro tan hermoso que estamos comenzando, aprendamos de todas estas palabras y disfrutemos de este resumen que Moisés comparte con cada uno de nosotros. Que este mensaje haya sido de provecho para ti y para todas esas personas con quien quieras compartir este mensaje. Que tengas un día bendecido. Shalom.